¿Cuántos han dado gracias a Dios por la pandemia? Pregunta rara, ¿no? Pero bueno, la Biblia nos anima a que demos gracias a Dios por todas las cosas, ¿no? Porque dice que a los que aman a Dios, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que algo está pasando bueno en nuestra vida en este tiempo. Porque Dios está, ¿sí? Porque Dios es un Dios presente, es un Dios vivo, es un Dios que se manifiesta en nuestras intimidades, en aquellas cosas que nadie ve, pero que no pasan desapercibidas para Él. Esto es lo bueno, esto es lo lindo, ¿no? De tener a Jesús como el Señor de nuestras vidas, como la dirección de nuestros pasos en esta tierra y en este tiempo. Así que, como dice la palabra, no vamos a temer, porque Dios está entre nosotros y Él sigue todavía sentado a la diestra del Padre, rogando por nuestras vidas, está pidiendo por nosotros. Así que cada mañana cuando nos levantamos podemos tener la certeza de que Jesús está intercediendo por mi vida, por tu vida, para que las cosas que nos van a pasar en ese día sean de acuerdo a su voluntad y nos sirvan para crecer más en Él, en su conocimiento. Así que por eso decía, ¿no?, que demos gracias a Dios por este tiempo, porque el Señor está haciendo cosas buenas en nuestra vida. Muy bien, quería ir a la palabra en esta noche basados en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan. ¿Cuántos han terminado secundaria? ¿Terciario? Ok, buenísimo. Cuando terminaron esa carrera, secundaria, terciaria, ¿qué fue lo que le dieron? Un diploma. Y con el diploma, un título, un analítico, ¿no es cierto? Ese analítico lo tuvimos que hacer legalizar, ¿sí? Hubo que llevarlo al Ministerio de Educación y ahí hubo un trámite que hacer para que de pronto nuestro título sea legalizado, tenga validez para comenzar a trabajar, ¿no es cierto? O sea que no fue suficiente con haber concurrido a las aulas, haber rendido las materias, aprobado las materias, haber obtenido el título para salir a trabajar, sino que hubo que hacer otras cosas, ¿no? Hubo que hacer valer nuestro título frente a las autoridades, para que eso tuviera realmente valor legal. Y en esta noche yo quería basarme un poquito en esta idea y hablar, ¿no?, de la necesidad que nosotros tenemos en nuestra vida de revalidar el título, de hacerlo legal y de volver una y otra vez a hacer que eso tenga valor, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de legalizar nuestro título, y el título que hemos recibido es el título de cristianos, título que recibe la Iglesia en sus primeros pasos históricos, ¿no es cierto?, en una ciudad llamada Antioquía. Allí dice que por primera vez se les tilda a los seguidores de Jesús, que estaban guardando sus caminos como cristianos. Ese es el título que reciben, ¿no? Y a partir de allí, todos aquellos que fueron creyendo en Jesús y que han tratado de poner en práctica sus enseñanzas, se los ha tildado de cristianos. En este caso, cada uno de nosotros también, ¿no es cierto? Estamos recibiendo, entre comillas, este título de cristiano. Juan, desde los comienzos, Juan el Bautista, ¿no?, me refiero a él, si vemos un poco la historia de este hombre, nos damos cuenta de que desde que antes de nacer ya él venía cargando un título. Cuando Elizabeth recibe la noticia de que estaba embarazada, y a partir de allí, ¿no?, comienza a contarse la historia de Juan el Bautista, lo vemos recibiendo la llenura del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Todavía no hacía historia y ya era una persona
llena del Espíritu, desde el vientre. Cuando nace, los que estaban siguiendo el embarazo de esta mujer que hasta hacía unos meses atrás era estéril y por milagro de Dios concibe, todos los que estaban a su alrededor se dan cuenta de que algo especial había en este nuevo ser. Y entonces, como títulos, ¿no?, recibe esto de que él iba a ser un enviado de Dios. Y que iba a ser alguien importante, seguramente, por todo lo que venía sucediendo. Su padre que queda mudo y aparentemente sordo, no puede hablar, como una prueba de la palabra de Dios que se iba a cumplir, que es lo que le transmite el ángel a este hombre, a Zacarías, y que se va a cumplir cuando Juan nace, porque a partir de ese momento, después del nacimiento, él comienza otra vez a hablar, ¿no es cierto? Y se destaca por el tipo de vida que él lleva. Contemporáneo de Jesús, primo de Jesús, le aventaja en algunos meses nada más, pero la palabra nos relata que él va a tener una vida totalmente diferente al resto de sus contemporáneos en ese momento, ¿no es cierto? Y en un determinado momento de la historia de Juan, cuando él se encuentra con los fariseos, con los religiosos, y estos lo interrogan a Juan, me gusta mucho la respuesta que él le da. Si ustedes me acompañan, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado de Jerusalén, donde Juan estaba bautizando. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? A nuestra mente viene inmediatamente por ahí la tentación de decir: bueno, yo soy un doctor, yo soy ingeniero, o yo soy, bueno, algunas de las cosas que ustedes quisieran agregar a esa frase, ¿no es cierto? En realidad lo que estamos diciendo es lo que hacemos, no lo que somos. Y la pregunta que responde Juan está hablando de que él sabía quién él era, en realidad. El título que lo caracterizaba a él, como este hombre que iba delante del enviado de Dios, el tener en claro esto, a él le sirvió en su vida para no perder el tiempo. Porque Juan sabía quién era él. Y sabiendo quién era él sabía cuál era su destino en la vida, cuál era su rumbo, su meta. ¿Por qué esto es importante? Bueno, Juan no perdió el tiempo tratando de ser lo que él no era. Vieron que hoy vemos a nuestro alrededor chicos que se visten como, parecido a, porque quisieran ser o tener la vida que otros tienen.
y se disfrazan y se camuflan, ¿no?, de alguno de estos personajes importantes, porque en realidad no están conformes con sí mismos. Primero porque quizás no se conocen, no saben, ¿no?, quiénes son. Y están buscando una identidad en la vida de otras personas. Y pierden su tiempo muchas veces tratando de ser lo que nunca van a poder ser. Porque yo no puedo ser ni tener muchas veces la vida que el otro tiene en su plenitud. Podemos parecernos, asemejarnos, acercarnos, pero nunca vamos a tener la misma vida de la otra persona. Juan aquí sabía bien quién era él y qué era lo que tenía que hacer. El título de ser profeta o enviado o ungido, el que iba adelante de preparando el camino del enviado de Dios, el Mesías, a Juan le servía para no perder el tiempo, para no perder el rumbo, para no distraerse con las cosas de este mundo. Entonces su título le dio dirección, le dio propósito, pero también lo guardó de andar divagando, buscando cosas que no tenían que llegar a su vida, que no merecían la pena, ¿no?, perder el tiempo en esas cosas. Para nosotros es importante entonces encontrar en los títulos que hemos recibido la fortaleza para vivir nuestra vida, la dirección para que nuestra vida tenga propósito, tenga un rumbo, para que no perdamos el tiempo, cosas que parecen buenas, ¿no?, parecen agradables, pero lo único que nos van a hacer es distraernos, hacernos perder el tiempo. La palabra, ¿no?, de Dios nos dice que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas y que las cosas viejas han quedado atrás. Muchas personas que todavía no han encontrado al Señor viven constantemente atados a su pasado, ya sean fracasos o sean victorias, pensando, ¿no?, en las cosas que han pasado, vivido anteriormente, y no pueden vivir su presente en libertad. Por eso cuando Cristo llega a nuestra vida, Él lo que nos ofrece es esta posibilidad de volver a empezar. Por eso Él dice que las cosas viejas, las que están antes de Él, han quedado atrás. Nos tenemos que olvidar de eso y empezar a transitar por un nuevo camino que Él preparó para nosotros. Este título que nosotros recibimos ahora, este título de cristiano, no solamente lo tenemos que recibir, sino que lo tenemos que mantener. Cuando el médico se recibe de médico, revalida su título, lo hace legal, pero después lo va a ir revalidando, o sea, lo va a ir asegurando en el tiempo. Lo va a ir verificando en cada situación adversa que él tenga que atravesar. No le sirve solamente haber recibido el título de médico, sino que a través de la vida lo va a tener que demostrar. Con cada caso que llega a sus manos, cada situación que tenga que enfrentar difícil, él va a tener que demostrar que ese título es verdadero. ¿Sí? Y entonces, cada situación difícil, cada situación adversa, complicada, él va a tener que demostrar que su título sobre su vida tiene validez. Por ahí hay un dicho que dice que los médicos, o la medicina, ¿no?, es la única profesión que tapa sus errores con tierra, ¿no es cierto? Entonces no hay mucho margen de error ahí. Y la pregunta para nosotros, como cristianos, es ¿cómo estamos revalidando nuestro título de cristianos? ¿Sí? ¿Cómo vamos comprobando que realmente somos cristianos? Que estamos a la altura de ese título que hemos recibido. Bueno, a través de las pruebas, por eso decía, ¿no?, que la pandemia ha servido para probarnos y para ordenar lo que realmente nosotros decimos creer. Nos ha servido para demostrar que ese Cristo que un día hemos recibido en nuestro corazón realmente es el Señor de nuestras vidas. ¿Sí? La palabra nos anima a buscar a Jesús en la intimidad de nuestra habitación, donde nadie nos ve. ¿Se acuerdan el pasaje? Buscá
en tu intimidad, cerrada la puerta a Dios, y Él te va a recompensar, dice, en público. Hablando, ¿no?, esto de la actitud de los fariseos, de hacerse ver delante de la gente y tener una religión y una falsa relación con Dios. Tenían su religión, pero la relación con Dios estaba truncada, ¿no?, debido justamente a la actitud que ellos tenían. Una vida falsa, una vida religiosa sin contenido. Como el templo. ¿Se acuerdan? El templo dice que en algún momento de la historia de los judíos, la gloria de Dios se va del templo y queda el edificio y queda la estructura nada más. Y una y otra vez, después de ese tiempo, ellos dicen, bueno, templo de Jehová, como diciendo, si el templo de Jehová está en pie, entonces la presencia de Dios está entre nosotros. Era mentira. Su vida, su relación con Dios se había quebrado. Y ellos mantenían la estructura, pero habían perdido la relación con Dios, que era lo que le daba sentido a la estructura. Muchas veces nosotros tenemos que cuidar nuestro interior, de no querer solamente guardar la estructura, la apariencia, porque lo importante es la esencia, es la presencia, es la relación con Dios. Fíjense que nosotros en la palabra tenemos muchos como títulos, ¿no es cierto? Dice unos versículos anteriores a este relato de Juan el Bautista, habla del verbo, si ustedes leen desde el comienzo, desde el versículo 1 de este capítulo, habla de la presencia o la realidad de Jesús como ese ser eterno que existe desde los comienzos, si hay un comienzo en la eternidad, ¿no es cierto? Que se manifiesta a su pueblo y dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el título, la capacidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros podemos decir que recibimos como título es que somos hijos de Dios, porque nosotros le recibimos. Me gusta mucho este pasaje cuando él habla de que a lo suyo vino. Y saben que Jesús dice que vino a lo suyo, vino por los que lo rechazaron, pero vino por los que lo aceptaron. Y los que lo hemos aceptado, nosotros que lo hemos aceptado a Él, nos dio el título de ser llamados hijos de Dios. La palabra dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, ¿sí? Comprado. Cuando yo adquiero algo, voy a pagar un precio. Voy al almacén y si quiero adquirir un producto, lo voy a tener que pagar. Y Jesús dice que vino a este mundo y nos adquirió por precio de sangre. Él compró nuestra vida con su muerte en la cruz, para que seamos una nación diferente, un pueblo diferente. La palabra nos da muchos títulos. Somos coherederos con Él, tenemos autoridad, ¿sí? Ahora, esto en teoría está bien, y es algo que se produce instantáneamente, ¿no es cierto? Cuando Cristo entra a nuestro corazón, cuando Él forma parte ya real de nuestra vida, cuando Él es el Señor de nuestra vida, cuando Él es el dueño de nuestro corazón, dice que nosotros somos justificados, somos santificados, ¿sí? Somos parte de su familia. Esto es algo legal, ¿sí? Tenemos entrada a la presencia de Dios. Pero la realidad, o sea, a nuestro nivel acá todavía, hay un proceso en donde nuestra vida está siendo probada, donde vamos siendo santificados paulatinamente, ¿no? Nuestra vida va cambiando, nuestros pensamientos, ¿sí? Es como el médico, volviendo a esta ilustración, ¿no? Va a congresos, tiene contacto con otros médicos, hace cursos, se va perfeccionando, va creciendo. Es médico, sí, es médico, tiene un título que lo respalda, pero a su vez va creciendo en sabiduría, en capacidad, ¿no? Qué trucho sería un cirujano que
Tiene muchos cursos, pero nunca agarró un bisturí. A veces nosotros confundimos, ¿no? El hecho de ser cristianos por muchos años y nunca hemos tenido una verdadera relación con el Señor. Tenemos títulos, pero cuando bajamos a la tierra, vemos que hacemos agua por muchos lados. Y somos nominalmente cristianos, pero en realidad en la práctica nunca hemos agarrado un bisturí, ¿no? Entonces, la palabra nos anima en este tiempo a ser genuinos, a revalidar nuestro título cada día, a probar y probarnos que Jesús realmente es el Señor de nuestras vidas. Juan el Bautista no solamente tenía el título de ser un hombre de Dios, el profeta, pero él confirmó ese título que había recibido cuando él da la vida por Cristo Jesús. Fíjense que Jesús da testimonio de él, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, da testimonio de Juan y dice que de hombre nacido de mujer no hubo ni iba a haber un hombre más importante, más grande que Juan el Bautista. Y uno podría decir, bueno, si Cristo dijo eso, fue un hombre de éxito, terminó decapitado con su cabeza en una bandeja de plata. 33, 34 años tendría cuando murió. ¿Sí? Humanamente hablando, desde el punto de vista, ¿no?, del hombre terrenal, podríamos decir que no fue un hombre de éxito, sino que en lo mejor de su carrera fracasó, podríamos decir casi. Sin embargo, ese fue el propósito de su vida. Porque los valores de Dios no son los del hombre. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado cómo pesamos, ¿no?, nuestra vida. ¿Qué cosas son éxito para nosotros y qué cosas son éxito para Dios? Ahora, ¿dónde averiguamos eso, hermanos? ¿Dónde tenemos esa certeza en nuestro interior que estamos haciendo que nuestro título tenga valor? ¿Dónde tenemos, ¿no?, esa convicción interior que nos da paz y nos da tranquilidad? Donde estamos conforme con las cosas que estamos haciendo, que estamos viviendo. Bueno, es tarea del Espíritu Santo. Es algo que no se puede fabricar. Es algo que lo experimentamos en la relación con Jesús. En la intimidad con Él es cuando, escuchando su voz, nos sentimos aprobados. No porque nuestra vida por ahí no es exitosa para los demás. No, es porque estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Cuando Juan el Bautista decía, yo no soy el profeta, ¿sí? Yo no soy. Él podría decir, bueno, sí, yo la verdad que, ¿no? O sea, hay palabras sobre mí, ¿sí? Desde que nací, yo soy el ungido, soy el enviado, ténganme miedo, ¿no? O respétenme porque yo soy. Nunca dijo eso. Él dice, yo soy, ¿sí?, un constructor de carreteras. Estoy preparando el sendero. Nada más. Soy un picapiedra. Ninguno de esos títulos grandes que ustedes dicen, no, yo no, nada de eso. Estoy acá solamente para preparar por donde viene caminando el Mesías. En esa humildad, en esa situación de humildad, es donde Juan el Bautista se destaca y donde recibe realmente la bendición y la aprobación de Dios. Es allí donde él seguramente tenía esa seguridad
que lo ayudó a llegar hasta la meta, ¿no? Que era el dar su vida por testimonio para que el nombre de Jesús fuera engrandecido y no el de él. En este tiempo nosotros tenemos que aprender, como dice la palabra, a morir cada día para que Cristo pueda crecer en nosotros, hermanos. Para que la presencia de Dios pueda fluir a través nuestro. La gente, ¿sabe qué? Necesita, como decía, había una ilustración, ¿no? Que la gente cuando siente olor a pan cerca de una panadería y va a comprar pan, necesita encontrarse con pan. Si usted llega a ese lugar que tiene ese aroma y encuentra una torta, un pan de plástico, se va a sentir defraudado. Cuando nosotros vamos a la panadería atraídos por ese aroma, necesitamos o queremos volver a nuestro hogar con pan calentito, crujiente, ¿sí? Algo sencillo, pero que nos alimenta. Así es cuando las personas llegan a nuestra vida, que no solamente sientan el aroma, sino que sientan el contenido. Y para eso, irremediablemente, necesitamos de la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. No estoy hablando de perfección, todos nosotros tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestro proceso, ¿sí? Donde Cristo va ganando terreno si se lo vamos permitiendo, pero lo que Dios necesita ver es esa disposición de querer cambiar, de querer que Él sea cada día el Señor de nuestras vidas. Lo bueno de este tiempo es que hemos tenido mucho más tiempo para pensar, donde muchos ídolos se han caído, donde nos damos cuenta que nuestra vida necesita de Cristo y de esa relación. Leía hace un tiempo atrás que muchos pastores, creo que, si mal no recuerdo, en China estaban preocupados, ¿no? En este tiempo, porque dice que ahora que tienen más libertad para celebrar reuniones sin tener que andar escondiéndose y evadiendo a las autoridades, ¿no? Por temor a ser apresados y llevados a lugares no muy buenos para los cristianos, es como que la iglesia se relajó, ¿no? Y ya los que antes predicaban y compartían el evangelio y llevaban este mensaje a otros, dice, ahora como no hay oposición, como no hay peligro, ¿no? Se relajaron. Y entonces estaban preocupados. Porque la iglesia ya no tenía el mismo ímpetu, porque la iglesia ya no tenía el mismo compromiso que antes. Antioquía los tilda a los seguidores de Jesús de cristianos, y no era fácil ser llamados cristianos en los primeros siglos. Era poner en riesgo la vida, ¿no? Y el que decía que era cristiano lo era realmente, porque su vida estaba cada día en riesgo, ¿sí? Constantemente. Estaban conscientes del precio que significaba ser un cristiano, tener el título de cristiano. Hoy tal vez eso se ha diluido un poco y no tenemos real conciencia de lo que significa ser un cristiano. Pero necesitamos que Dios nos recuerde esto, ¿sí? Y solamente a través de la relación con Él, de la búsqueda de su presencia, de esa relación que tenemos que procurar tener con el Espíritu Santo, es donde esto se vuelve una realidad para cada una de nuestras vidas, donde Dios pone carga en nuestro corazón por aquel que se pierde, donde Dios realmente va transformando nuestro carácter cuando nos damos cuenta que no podemos cambiar nuestra forma de ser, el pedirle a Dios que intervenga en nuestra vida y que cambie nuestro ser, porque necesitamos tener un encuentro todos los días con Él. Como cantábamos hace un rato, ¿no? El volver al inicio, volver a los comienzos. Y saben que muchas veces esta idea se ha
se la ve en la palabra, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se apartaba y cuando hacían de las suyas, cuando se alejaban de Dios, Dios los llamaba a volver al comienzo, de volver a lo esencial, de volver al inicio, de volver a lo sencillo, de volver a lo que realmente tiene valor, que es la relación con el Señor Jesús. Hoy uno escucha muchas veces, ¿no?, ofrecimientos de una vida próspera, una vida, parece, ¿no?, súper triunfalista, y donde el cristiano es el superhéroe o el imbatible, donde pareciera que no tiene debilidad, donde no tiene lugar el sufrimiento, donde la realidad es que si ustedes leen el libro de Hebreos, capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, hay dos grupos. Uno en el que todos queremos anotarnos, ¿sí? Dice que cerraron bocas de leones, apagaron fuego, evitaron espada, resucitaron muertos, y ahí estamos todos anotados, ¿no? Nos gusta. Pero hay otra cara de la misma realidad, la verdad, en la misma lista, el mismo grupo de héroes, están aquellos que dice que fueron perseguidos, anduvieron como delincuentes, fueron aserrados, muertos a espadas. No quisieron ser resucitados, muchos dice, para obtener la gloria de la otra resurrección. Renunciaron a eso. Y dice que este grupo pareciera que no tenía lugar en el mundo. El mundo no era digno de ellos, dice Hebreos. O sea que no hay una sola realidad. Hay una realidad, sí, de la cual Pablo dice, bueno, si ustedes reinan, qué bueno, porque nosotros reinamos con ustedes, ¿no? Y participamos de sus éxitos y nos alegramos de su prosperidad y todo lo que ustedes logran. Pero ojo que está la otra cara. Y esa mucho no nos gusta. Ahí no nos anotamos, ¿bien? Esa cola, ¿no?, se le endurece a veces la tinta al que está anotando los nombres. No hay muchos candidatos, pero es parte de la misma realidad, hermanos. ¿Sí? Entonces, nuestra vida como cristianos, no sabemos a veces, ¿no?, a qué fila nos toca ir, pero sí sabemos una cosa, que tenemos que estar preparadas para cualquiera de las dos, o pedirle a Dios que nos prepare, porque no sabemos, ¿sí?, en qué momento puede llegar la prueba, en qué momento Dios puede decir, bueno, vamos a ver cómo andamos, fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, y empieza a tirar los temas, esa prueba sorpresa. Pero si estamos afianzados en Él, si nuestra relación con el Señor es cercana, no hay sorpresas, porque estamos preparados para una o para la otra. Cualquiera de las dos filas nos va bien, porque Cristo está con nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces, busquemos a Dios en este tiempo. ¿Sí? No dejemos que las circunstancias exteriores determinen cuál es el tipo de vida que estamos teniendo. Que cuando Dios pone a prueba nuestros títulos, hijos, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, herederos, dice que coherederos con Él, junto con Él reinamos, y todas estas cosas que nos posicionan de una manera buena delante de Dios se cumplan, ¿sí? Que seamos capaces de entender que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, que nuestra vida en sus manos está segura. Hace unos días atrás escuchaba a un hombre ya grande, ¿no?, y con esto voy terminando. Él concurre a una iglesia tradicional, pero tiene esa renovación que solamente el Espíritu Santo da, y esa visión, ¿no?, que viene de parte de cuando Dios reina en la vida de una persona. Y él decía, no sé qué le pasa a la gente en la iglesia. Dice, tiene miedo que el virus, que esto, que lo otro. Dice, no sé por qué tiene miedo, ¿no? Como diciendo, tiene miedo a morirse. ¿Y cuál es el tema? ¿Sí? No estoy acá haciendo una apología de la muerte en sí, ¿no? Pero la muerte es parte de la vida, ¿sí? Algunos se van antes, otros después.
Pero para los cristianos es una transición, es un cambio de estado, nada más, ¿sí? Nosotros desde el momento que aceptamos a Jesús, dice que la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Ya no morimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué temer a algo que forma parte de la vida y que no tiene efectos eternos sobre nosotros? Algunos se van antes, otros después. Colosenses dice que una de las cosas que Cristo venció cuando moría en la cruz del Calvario no es solamente el poder del diablo, el poder de la carne sobre nosotros, sino también el poder del temor a la muerte. Hermanos, podemos vivir tranquilos en libertad. No te acongojes, no te pongas ahí a la defensiva, no estés escondido en tu cuevita de... Hay una vida plena en Jesús. Hay gente que necesita escucharte y verte vivir como Dios quiere. Nada te va a pasar que no esté controlado por Dios. Yo siempre digo que yo no me voy a morir de ninguna enfermedad. Puedo morirme a través de alguna enfermedad, ¿sí? Una cosa es que te mate la enfermedad y otra cosa es que te mate una enfermedad. Yo me voy de acá cuando Cristo quiera. Me puedo morir a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de lo que ustedes quieran, pero me voy cuando el Señor lo diga. Ahora yo puedo estar súper enfermo de lo que a ustedes se le antoje, pongan el título, pero si Dios dice, mira, yo lo tenés, pero no te vas a ir hasta que yo lo diga. Yo soy el que determina cuando una persona se va o se queda. Si Dios creó al hombre desde el polvo y le dio vida siendo barro, y después dice, no, Génesis, que sopló aliento de vida y fue un ser viviente, ¿ustedes creen que Dios puede mantenernos vivos a pesar de? ¿De qué depende que vivamos? ¿No es de su aliento? ¿No es de su voluntad? ¿Sí? Los pájaros no caen a tierra sin la autorización de Dios. Mis pelos no se caen, ¿sí? Y el Señor se ve que dio bastante autoridad o permiso, ¿no? Porque hay unos cuantos que se cayeron en este tiempo. Todo está bajo su control. Y Dios es bueno. Disfrutemos la vida que Cristo nos da. Vivamos en libertad. Vamos a revalorizar, ¿no?, los títulos que tenemos. Vamos a probar que realmente somos dignos de los títulos que tenemos. Busquemos a Jesús. Busquemos su presencia. Que el Espíritu Santo día a día nos llene, nos lleva a su misma presencia y nos enseñe. Vamos a orar en esta noche y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, ¿sí? Queremos ser